En este momento, nuestro grupo de trabajo conformado por Marta Lorena Santos y Mayra Janet Silva, estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario, te lo explicarán. Definición de las bases de datos. Las bases de datos son recursos que recopilan todo tipo de información para atender las necesidades de un amplio grupo de usuarios. Permiten recuperar cualquier clase de información, referencias, documentos textuales, imágenes, datos estadísticos, etc. Su tipología es variada y se caracterizan por una alta estructuración y estandarización de la información. Antecedentes de las bases de datos. El uso de sistemas de base de datos automatizadas se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. En la década de 1860 a 1969, Hermann Hollerith fue denominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que inventó una computadora llamada máquina automática perforadora de tarjetas. En 1950, en este lapso de tiempo se da origen a las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Para la década de 1960 se da origen a los discos. Por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. En 1970, para esta década, Edgar Frank Codd definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, y así nacieron las bases de datos relacionales. Para la década de 1980, las bases de datos relacionales, con su sistema de tablas, filas y columnas, pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo. A principios de los 90, para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL. Es un lenguaje programado para consultas. Es un programa de alto nivel de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. A finales de los 90, el avance de esta década fue la aparición de la WWW World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Siglo XXI. Para esta década existe gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios. Una de estas tendencias más amplias son las bases de datos que cumplan con el protocolo Open Archives Initiative, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en el ámbito científico y general. Generaciones de las bases de datos. Primera generación. Esta generación está comprendida con las bases de datos jerárquicas y las bases de datos de red. Segunda generación. Esta generación está comprendida con el modelo relacional y el lenguaje SQL. Tercera generación. En esta generación tenemos bases de datos orientadas a objetos y bases de datos objeto relacional. Sistema de gestión de base de datos, SGBD. El propósito general de los SGBD es el de manejar de una manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización. Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: abstracción de la información, independencia, consistencia, seguridad, manejo de transacciones, tiempo de respuesta. Ventajas de los SGBD: proveen facilidades para la manipulación de grandes volúmenes de datos. Usualmente proveen interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la recuperación de los datos.
Desventajas de los SGBD. Es necesario disponer de una o más personas que administren la base de datos. Esto puede llegar a incrementar los costos de operación en una empresa, su complejidad y el coste de hardware adicional. Reglas de Codd. Son un sistema de reglas propuestas por Edgar Frank Codd del modelo relacional para las bases de datos, diseñado para definir qué requiere un sistema de administración de base de datos. Un sistema podrá considerarse más relacional cuanto más siga esta regla. Regla 0. Para que un sistema se denomine sistema de gestión de base de datos, este sistema debe usar exclusivamente sus capacidades relacionales para gestionar la base de datos. Regla 1. Regla de la información. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico exactamente de una manera, con valores en tablas. Regla 2. Regla del acceso garantizado. Para todos y cada uno de los datos de una BDR se garantiza que son accesibles a nivel lógico utilizando una combinación de nombre de tabla, valor de clave primaria y nombre de columna. Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. Los valores nulos se soportan en los SGBD totalmente relacionales para representar información desconocida o no aplicable de manera sistemática, independientemente del tipo de datos. Regla 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. La descripción de la base de datos se representa a nivel lógico de la misma manera que los datos normales, de modo que los usuarios autorizados pueden aplicar el mismo lenguaje relacional a su consulta, igual que lo aplican a los datos normales. Regla 5. Regla del sublenguaje de datos completos. Un sistema relacional debe soportar varios lenguajes y varios modos de uso determinados. Sin embargo, debe existir al menos un lenguaje cuyas sentencias sean expresables mediante una sintaxis bien definida, como cadenas de caracteres, y que sea completo soportando definición de datos, definición de vistas, manipulación de datos, limitantes de integridad y de transacción. Regla 6. Regla de la actualización de vistas. Todas las vistas que son teóricamente actualizables se pueden actualizar por el sistema. Regla 7. Inserción, actualización y borrado a alto nivel. La capacidad de manejar una relación base o derivada como un solo operando se aplica no solo en la recuperación de los datos, sino también a la inserción, actualización y borrado de datos. Regla 8. Independencia física de los datos. Los programas de aplicación y actividades de terminal permanecen inalterados a nivel lógico cuando quiera que se realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o métodos de acceso. Regla 9. Independencia lógica de datos. Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico. Regla 10. Independencia de integridad. Los limitantes de integridad específicos para una determinada base de datos relacional deben poder ser definidos en el sublenguaje de datos relacionales y almacenables en el catálogo, no en los programas de aplicación. Regla 11. Independencia de distribución. Una BD tiene independencia de distribución. Regla 12. Regla de la no subversión. Si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, ese bajo nivel no puede ser usado para saltarse. Las reglas de integridad y los limitantes expresados en los lenguajes relacionales de más alto nivel, es decir, una relación conjunto de registros,